Bueno, hacia principios de la década del 30, Borges va, en cierta manera, a abandonar la poesía y va a comenzar a dedicarse a las ficciones, fundamentalmente a través de la forma del cuento, que son relatos breves, ¿no es cierto?, que describen una situación determinada en poco espacio literario, ¿no? Por ejemplo, Borges nunca escribió una novela, siempre sus obras están sostenidas en relatos breves, en cuentos breves, en una serie de escritos que son, digamos, de corto aliento en el sentido de la dimensión, pero de una gran profundidad, ¿no es cierto?, en tanto y cuanto su concepción del mundo y del humano, ¿no? Entonces, él empieza, digamos, a escribir, empieza a escribir ficciones, empieza a escribir cuentos, y sobre del año 1935 va a publicar un libro de estos cuentos que se llama La Historia Universal de la Infamia, donde relata como historia sobre, digamos, personajes fronterizos, ¿no? Fronterizos entre, podríamos decir, el coraje y el delito. Y trata de encontrar arquetipos de estas cuestiones en la historia universal, ¿no? Por ejemplo, le dedica un cuento a ¿cómo se llama?, al Kit, el famoso Kit, delincuente, digamos, norteamericano. Y entre esos personajes fronterizos, en Buenos Aires va a escribir la historia de un guapo, en un cuento que se llama El hombre de la esquina rosada, que se los vamos a alcanzar también en la bibliografía. Bueno, este cuento es muy importante, es el primer cuento de lo que se denomina la genealogía de la barbarie, ¿no? Porque precisamente esta genealogía de la barbarie está fundamentada en el culto al coraje, en el culto al coraje y en cierta manera en el culto a la muerte, ¿no? Según Ricardo Peila, que fue un escritor y estudioso de la literatura argentina, él dice que esta genealogía, esta tradición, él la hereda de la familia de su mamá, de su madre, Acevedo. ¿Y por qué? Porque dice la historia que Borges viene de una tradición, su abuelo fue un militar, su bisabuelo también, o sea, que lucharon incluso en las guerras de la independencia. Hay todo como una pulsión por el lado de la herencia materna, ¿no es cierto?, de realizar este tipo, digamos, de epopeya que, digamos, en cierta manera orillan, ¿no es cierto?, la épica, el relato épico, el relato de la hazaña. Este cuento, El hombre de la esquina rosada, que es uno de los cuentos más conocidos de Borges, y que él siempre de alguna manera renegó de este cuento, fue llevado al cine. Nosotros le vamos a poner también la película, una película de la década del 60 más o menos, dirigida por René Mujica, un importante director de cine argentino de ese momento, que cuenta la historia de un guapo del barrio de San Telmo, que está en la cárcel, y cuando lo sueltan, él va a buscar a un hombre que no conoce para batirse a duelo. La cuestión del duelo es una cosa muy importante en esta genealogía de la barbarie, ¿no? Porque de alguna manera completa a lo que va a ser el arquetipo de Buenos Aires, digamos casi inventado por Borges, ¿no?
el guapo, que también se lo llama o llamó el malevo, el orillero, el compadrito, que con distintas características más o menos constituían como un mismo personaje de los arrabales de la ciudad de Buenos Aires a principios del siglo XX.